A ver, tírate la compartida de pantalla del video. Voy a tirar el video primero, ¿no? Incheta Andy Ferrer Millanao, igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos chinao. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento, pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro, recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche Nien, Mulepan, Guarrameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual Mapupuda o el Peñalolén y Conchalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son para ti. Viento desde el sur en mi view que vuelve a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche Tanshin, Huecha Tugain, Tain Kimumeo. Hemos recuperado, Quiñewahin, Puche, Huecha Bahin. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche Tanshin, Huecha Tugain, Tain Kimumeo. Hemos recuperado, Quiñewahin, Puche, Huecha Bahin. Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los botes, era mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo mudo de mi mabudungun, huelu quiñe peumal beneuta que un realidad cruda se suda. Hay más cemento pero igual que se folle paico llante ni ruda me saluda. Chiuque Wilkie y Chincol, no faltó de cabro chico una sopa de napor. Educación chilena no negó, historia de Quilapán, Calfucura exterminio desplegó y no borró. Como Galvarino vengo yo, nos cortaron las manos pero Coligüe me colocó como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el Feyentún, identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá, en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella mirando a las estrellas. Pauiñule pan petumule weishan. Comptañi puchel, el fulmuno y malan. Dañi shau tripa y nahuel. Dañi ñuque milla nahuel. Fei mune wenyen. Hey muta cinta igima kesin, hey muta cinta mapuche ngeyin, piquita guiso. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche Tanshin, Huecha Tugain, Tain Kimumeo. Hemos recuperado, Quiñewahin, Puche, Huecha Bahin. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche Tanshin, Huecha Tugain, Tain Kimumeo. Hemos recuperado, Quiñewahin, Puche, Huecha Bahin. Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a este punto de prensa. Son luchadores no terroristas, en donde una serie de personalidades y organizaciones quieren plantear la posición
quieren plantear su declaración en torno a la crítica situación que están hoy día enfrentando los presos políticos mapuches en huelga de hambre hace ya más de 100 días, ¿no es cierto? Y ante algunos anuncios también que pudimos escuchar hoy día en la mañana por parte del ministro de Justicia, es importante que estas distintas personalidades y organizaciones alcen la voz y nos planteen la posición, una posición desde la perspectiva, entendemos, de tanto de la lucha del pueblo chileno como de la lucha del pueblo mapuche ante estos hechos. Así que vamos a dar inicio a este punto de prensa, es una transmisión conjunta también, saludar a los invitados presentes, saludar a los medios que se han sumado a esta transmisión, juntos también con el objetivo de romper el cerco informativo, en el cual la prensa comercial muchas veces sume, ¿no es cierto?, a acercar la salida de las noticias desde la perspectiva de los luchadores. Así que vamos a dejar con ustedes al primer invitado, vamos a comenzar con Nicolás Toro, ¿ya? Nicolás Toro, abogado penalista, integrante del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo. Vamos a dejar entonces al compañero Nicolás. Hola, buenas compañeros, compañeras, amigos, amigas que veo aquí también en la transmisión. Yo, bueno, estoy muy agradecido de la invitación que se me hace para poder plantear algunas cositas, básicamente la solidaridad que siempre es necesaria declarar y ejercer en situaciones tan graves y urgentes como esta, ¿no? Como bien señala la compa, yo soy abogado de acá, penalista, me dedico a la defensa de prisioneros y prisioneras políticas, principalmente en la ciudad, en lo que es Santiago. Y me gustaría dar aquí mi palabra solidaria respecto de todos los prisioneros políticos mapuches que hoy día están en huelga de hambre, justamente por luchar, por defender intereses justos que todos y todas compartimos, creo yo. Todos los luchadores sociales acá en la ciudad estamos de acuerdo con lo que hoy día están haciendo los compañeros allá, porque se está luchando contra un enemigo común, un enemigo que es el sistema capitalista que actualmente tiene encarcelada a mucha gente, no solamente allá en el sur, a los comuneros mapuches, sino también acá en la ciudad. Y hoy día nos enfrentamos justamente, mapuches y no mapuches, a un mismo Estado contra insurgentes que con distintas leyes que han aplicado gobiernos independientes incluso de sus banderas, sea de la concertación, la nueva mayoría, el gobierno de Piñera, han aplicado todas estas leyes contra insurgentes que hoy día tienen a la gente privada de libertad por motivos políticos, tanto en Santiago, allá en el sur, y eso es evidente el carácter ideológico de estas leyes, de la ley de seguridad del Estado, la ley antiterrorista, la ley de control de armas. Basta revisar un poquito su historia y uno entiende cuál es su fundamento, a dónde se orientan, y justamente es aplacar la disidencia social y política que se alza en contra de un sistema de dominación como este, ¿no? Entonces hoy día son esas leyes también injustas, absolutamente ideológicas, que buscan aplacar a estos movimientos populares, las que mantienen la presión política tanto aquí en Santiago como en el resto del país. Y por eso es importante tener solidaridad y entender que este es un problema en conjunto que afecta a mapuche y no mapuche. Por lo mismo, toda mi solidaridad completa a los compañeros que hoy día están en huelga de hambre en el sur. Estamos con ellos y, como digo, luchamos contra un enemigo común, y por lo mismo es importante solidarizar todas las luchas, y a mí por lo menos me he sentido muy feliz también de ver cómo las declaraciones de distintos espacios allá en el sur mapuche también solidarizan con los presos políticos de la revuelta, y también anterior a la revuelta acá en Santiago. Y se va entendiendo esta necesidad de compartir lucha, experiencia, para enfrentar este enemigo en común. Eso, compañero. Muchas gracias, Nicolás. Estábamos ahí con Nicolás Toro.
Ahora queremos escuchar a otra abogada, a la abogada María Rivera. Ella es abogada, ¿no es cierto?, penalista también de la organización Defensa Popular. María, te escuchamos. Gracias y también agradecer la invitación, saludar a las compañeras y los compañeros que están en este punto de prensa y partir diciendo, muy coincidente con lo que planteaba Nicolás Toro, que estamos en un momento en que la lucha de clases en Chile se agudiza y por lo tanto estas leyes, que debemos ser clarísimos hoy día para decir que no son nuestras leyes, que no son las leyes del pueblo, que no son las leyes de los explotados y de los oprimidos, sino que son las leyes dictadas a imagen y semejanza de los dueños, de los poderosos de este país. Y están y tienen el objetivo de garantizar su propiedad privada, sus privilegios, sus beneficios en contra de todos quienes osen luchar y enfrentar sus políticas. En ese marco nos parece tremendamente urgente que todos los organismos, organizaciones, colectivos, colectividades, personalidades, todos aquellos incluso que se plantean defensores de la democracia, ¿no es cierto?, hoy día no pueden quedarse al margen en esta situación de gravísimo peligro de vida por los comuneros mapuches. Nosotros sabemos que tenemos muchos presos políticos, de antes del inicio de la revolución del 18 de octubre y después de la revolución del 18 de octubre, en diversas cárceles a nivel nacional, y hoy día la situación de los comuneros mapuche, evidentemente, en ese mismo marco, es que se corre peligro de vida. Hoy día nosotros debemos decir claramente que la vida de los comuneros mapuche depende absolutamente y será responsabilidad, y yo quiero ser sumamente clara en eso, va a ser responsabilidad de este gobierno y de todas sus instituciones la vida de esos comuneros mapuche. Hoy día Sebastián Piñera está jugando el mismo rol que jugó Margaret Thatcher en el año 81, dejando morir a los huelguistas de hambre. Entonces, hoy día, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, ¿no es cierto?, desde todas las visiones demócratas, socialdemócratas, extraparlamentarias y parlamentarias, tenemos responsabilidad tremenda en presionar y exigir a este gobierno una salida a esta situación, que no estamos ya hablando de la libertad, sino que estamos hablando de la vida de los comuneros mapuche. A nosotros nos parece que no se puede pensar en construir ningún proceso constituyente, ningún plebiscito siquiera, con personas que están a punto de morir por la tosudez de este gobierno. No podemos pensar en construir una sociedad mínimamente democrática como ellos quieren, y yo quiero insistir eso, porque es la democracia que ellos están planteando, no la democracia que a nosotros nos sirve, ¿no es cierto? Pero hoy día está en sus manos. Hoy día aplicar el convenio 169, o no aplicarlo, más bien dicho, es el peor error que está haciendo, porque va a sumar la vida, si se pierde alguna vida de los comuneros mapuche, a la larga lista ya de muertos, torturados, criminalizados que este gobierno tiene a partir, ¿no es cierto?, de los últimos años, y sobre todo a partir del 18 de octubre del año pasado. Acá hay muchos organismos que se han ausentado, políticos que se han ausentado y que prontamente van a salir a golpear las puertas en las poblaciones y en los barrios para que apoyen sus proyectos políticos. Ellos hoy día, si no aparecen claramente exigiendo también el término de esta política criminal del gobierno, tendrán que hacer sus balances después. Por eso hoy día nosotros tenemos la obligación de llamar a todas las organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles, vecinales, a todos aquellos, ¿no es cierto?, a levantar la bandera por exigir al gobierno que busque una salida para que los comuneros mapuche vuelvan, consigan, ¿no es cierto?, lo que están pidiendo, que no es siquiera que dejen de estar sometidos a proceso, que no es
que les cambien la condena, que es que les permitan, ¿no es cierto?, la aplicación de la legislación internacional como es el convenio 169. Todos tenemos la obligación de empujar y de estar en primera fila por la defensa y por la vida de los comuneros mapuches. Muchas gracias, María. María Rivera, ¿no es cierto?, abogada también de Defensa Popular. También logró la conexión la señora Luisa Toledo. Ahí los vemos a los dos, a la señora Luisa con don Manuel. Señora Luisa, queremos escucharlos a ustedes, ¿no es cierto?, como unos importantes luchadores de nuestro pueblo también, de nuestro pueblo chileno, y ciertamente en unidad con el pueblo mapuche también. Entonces, vamos a escuchar a la señora Luisa Toledo y a don Manuel Vergara. ¿Ellos? Sí. Ana, ¿ayudas por favor a abrir el micrófono de la señora Luisa? No los veo. Tienen que desmutearse. Ahí sí. No se escucha. No se escucha. Tú estás abierta por el... Sí. Estamos con algunos... No se escucha, Ana. No se escucha. Que converse con alguien más mientras tanto. Ya. Vamos a conversar, entonces vamos a darle el pase por mientras que intentamos resolver el problema de audio de la señora Luisa. Que intervenga nomás, que hable. Claro. Vamos a darle el pase por mientras a otro de nuestros invitados, ¿ya? Mientras que vemos la solución del problema técnico ahí con el audio, ¿ya? Y nos vamos a comunicar con ella. Entonces, le vamos a pedir a la Organización de Apoyo a la Lucha Mapuche, Huehuaín, si nos pueden también ellos entregar su posición, su declaración. ¿Puedes colocar ahora, por favor, a Huehuaín en pantalla? Vamos a pedirle ahí al compañero de Huehuaín entonces. Sí, ahí se escucha bien. Sí. Sí, ya. Bueno, muchas gracias. Agradecido por la invitación, ¿verdad? Bueno, nosotros somos una organización que no es una organización mapuche, sino que de apoyo al pueblo mapuche, específicamente a los presos políticos mapuche. ¿Ya? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, quería partir esto leyendo una declaración, un saludo que hace llegar la red de profesores de filosofía de Chile, ya que son académicos, a los presos políticos mapuche, y dice: como red de profesores y profesoras de filosofía, solidarizamos profundamente con la causa del pueblo mapuche, en tanto representa la libertad, la justicia y la dignidad de los pueblos. Ya voy a algunos extractos. Dice: no nos extraña lamentablemente cómo este gobierno nefasto obedece a lo que ha sido históricamente la derecha, la muerte, pero tampoco desconocemos las deudas con los pueblos originarios que se arraigan en un pasado aún más lejano, deuda, ¿verdad?, que no ha sido saldada. En ese, bueno, y finalmente se manda un saludo acá por honor al tiempo, después lo voy a hacer llegar de forma más completa, ¿ya? Pero lo que hay detrás de esto y lo que nosotros estamos viendo actualmente con la situación de los prisioneros políticos mapuche y de los prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre, es que hoy vemos que se ha vuelto insostenible una situación que se arrastra a través de mucho tiempo, una situación en donde la usurpación de tierra y el despojo al pueblo mapuche ha llevado año tras año y que ha arrastrado a la situación que vemos hoy día, ¿verdad? Con asesinatos, con montaje, con persecuciones, ya no solo a los presos políticos mapuches, sino que también a sus familias. Hace un par de días veíamos en Santiago cómo por andar con Charilonco, por ejemplo, unos peñis, ¿cierto?, fueron apresados, fueron tomados detenidos por ese solo hecho, o sea, de usar la vestimenta mapuche. Entonces es una situación, como decíamos, que
se arrastra el despojo, ¿ya? El querer haber exterminado al pueblo mapuche. Hoy día lo que vemos en la municipalidad de Curacautini y las otras municipalidades son esas reminiscencias, ¿cierto? Y bueno, lo fundamental es que si hoy estamos acá hablando del pueblo mapuche y de su situación, es porque estamos viviendo, estamos comprobando lo porfiado que son los hechos, estamos comprobando que hay un pueblo que quiso ser exterminado y se negó a ser exterminado. Entonces, si hoy día, por ejemplo, tenemos las banderas mapuche, si hoy día las personas están aprendiendo a hablar mapudungún, si las personas quieren saber más de esta cultura, organizaciones sacan la bandera mapuche y la levantan, es porque se ve ahí ese claro ejemplo. Y lamentablemente Tienes que desmutearme. Ya. Bueno, estaba como en algún problema de conexión por parte de ahí, desde la conexión que tiene el compañero de Huehuaín, pero nos estamos comunicando en este momento con la señora Luisa Toledo, así que vamos a retomar ese contacto. Ya, Anita, intenten entonces ahora, ustedes desmutéense, y si no yo los voy a sacar por el celular. Ya, no te preocupes, vamos a sacar el audio por el celular. ¿Se puede, no? Hola, ¿aló? Está saliendo por acá. ¿Están saliendo? ¿Sí? Sí, la estamos escuchando. ¿Se escucha? Ustedes saben, yo no. No. Eso. A todos los que están ahí presentes, Está bien. hablando y pensando Ellos tienen que apagar su sobre lo audio. que es la situación de nuestros hermanos mapuches. Señora Luisa, disculpe, ustedes Del computador. apaguen el audio del computador, porque la vamos a... No, pero el sonido. El sonido de ustedes, apáguenlo, por favor. El parlante. Y así van a salir solo por el teléfono. Se ponga el altavoz. Eso. ¿Aló? ¿Ahí? Ahora sí, súper bien. Ya, bueno. Ahora sí, Oye, señora Luisa. disculpen, no, pero la tecnología a veces nos juega chueco. Mira, yo estoy muy contenta de que nos hayan invitado a esta conversación. Hemos estado escuchando a los compañeros, a María Rivera y al otro compañero que habló, que también tuvo, parece, un pequeño problema. Yo me quería referir al pueblo mapuche, diciéndole a ustedes que nosotros siempre, desde siempre, hemos admirado mucho a los hermanos mapuche, mucho por su sabiduría, por su lucha. Yo creo que el pueblo mapuche ha sido reconocido mundialmente por su lucha permanente. Ha luchado durante 3 siglos luchando, ¿no? Entonces, y el pueblo mapuche, ¿por qué lucha? Lucha por su paraíso, por su tierra, que es mucho más allá que su tierra. Es su tierra, sus ríos, el agua, el aire, los árboles, todo lo que tienen ellos. Eso es su paraíso, es su riqueza, es su ser, es parte de su vida. Todo lo que nosotros no tenemos aquí en las ciudades, ellos defienden, ven ese paraíso, esa maravilla de que tienen ellos, pero además son un pueblo que respeta muchísimo. Para mí es una maravilla escuchar a los jóvenes mapuches hablando con una sabiduría enorme, y además tiene un respeto enorme por los ancianos, cosa que nosotros los ciudadanos, los chilenos, digamos, hemos perdido, y en casi todo el mundo se ha perdido, ¿no? el respeto por los ancianos. Se ha escuchado una voz aquí en Chile
que decía una voz del gobierno, que no me acuerdo su nombre, pero no importa que son todos iguales, que decía que, bueno, que el problema no era en la cuestión de cómo pagamos las AFP, las pensiones. Nosotros podemos pagar las pensiones, decía, pero ¿qué hacemos con tantos viejos? Entonces, el problema no son las pensiones, somos nosotros los viejos. Entonces, no está la sabiduría de los mapuches que respetan a los ancianos, que escuchan a los ancianos, que son su voz, que son su vida, que son todo lo que ellos dicen, es el trayecto de todas las experiencias, de muchos años de vida que los han hecho seguir luchando. Entonces, a nosotros no se nos respeta para nada. Aquí en Chile, ojalá desapareciéramos todos, los chilenos, todos los viejos, desapareciéramos, igual que los pobres, igual que... Entonces, eso a mí me maravilla mucho del pueblo mapuche, ¿no? Es cierto que hay machismo, como también hay machismo en Chile. Ellos son machistas, pero yo he escuchado también que ellos dicen que la mujer es la dadora de la vida. Y bueno, y yo creo que la mujer mapuche, como las mujeres desde el principio de la vida, el hombre salía a cazar y la mujer quedaba en la capilla. Quien llevaba todo el peso de la vida, de sacar la vida adelante, era la mujer. Lo mismo en la mujer mapuche. La mujer mapuche es una mujer sabia, sabe todo lo que son las plantas sanadoras, sabe cómo vivir, cómo sanar a su gente, cómo alimentarse sin tener casi recursos para alimentarse. Ella busca la naturaleza es parte de su vida. Por todo eso, y admiro mucho más también la lucha que están dando en este momento, su lucha, esta lucha a través tienen diferentes formas de lucha ellos, y ellos usan mucho, han empleado mucho en este último tiempo esta lucha pacífica de la huelga de hambre, que cuando yo escucho que ellos se van a poner en huelga de hambre, me pongo muy nerviosa porque yo sé que son gente muy seria, muy disciplinada, muy seria. Entonces ellos cuando se ponen en huelga de hambre no es como nosotros que a la semana, a los 15 días ya estamos comiendo. No, ellos pasan 50 días, 60 días y bueno, y llegan a los 100 días. Ellos saben que no los van a tomar en cuenta hasta cuando ya pasen los 100 días, ¿no? Entonces, todos los gobiernos chilenos han pasado a llevar esta tremenda entrega, esta petición dolorosa, esta petición máxima. Yo entrego mi vida para que nos escuchen. Su vida para que los escuchen, para que los respeten, para que los escuchen sus peticiones, lo que están pidiendo la libertad de ellos. Ni siquiera no están pidiendo ni siquiera que les condenen los absuelvan de sus cadenas, de las cadenas que le han dado, ¿cómo se llama?, de los castigos que les... Sino que, por ejemplo, el machi Celestino lo único que pide es ir a morir a su regue, a su luca, a su terreno, a su comunidad. Es lo único que pide y se lo negaron. Entonces es un grito que la humanidad debería escuchar. Todos deberíamos escuchar, pero todos los gobiernos chilenos y especialmente este gobierno no los ha escuchado nunca los va a escuchar, porque ellos son precisamente los únicos que le meten el dedo donde les duele, en la llaga donde les duele, porque les queman sus camiones, les queman sus herramientas, les queman todo lo que hacen pedazos, lo que están haciendo pedazos, la tierra, nuestra Pachamama, que es de ellos y la de nosotros también. Estos que están haciendo pedazos todo con la deforestación, con
con el esquizofrenismo, con todo eso, nos están haciendo pedazos también a nosotros los chilenos, y nos damos cuenta que estamos quedando sin lo único que tenemos, la única casa que tenemos, que es la tierra. Nos están quitando el agua y ahí también. Entonces, esa lucha pacífica, maravillosa, que es la huelga de hambre, que desgraciadamente es desgarradora para mí, es todos los días pienso en su entrega generosa por salvarnos de estos seres humanos que han perdido la calidad de seres humanos. Para mí, estas autoridades que tenemos ya no tienen la calidad de seres humanos, son otro tipo de seres, no sé qué son, pero no tienen humanidad, no tienen la calidad de seres humanos. Yo los admiro por eso y admiro su lucha, la lucha de los jóvenes mapuche. Es la lucha que deberíamos seguir también a todos los chilenos. Esa lucha que donde les duele hacer la lucha que debemos seguir, es la lucha del pueblo mapuche que les hace, le meten el dedo en la llaga donde les duele el capitalismo, les hacemos algo ahí a donde les duele. Eso deberíamos seguir nosotros como ejemplo a esa gente valerosa, tremendamente por siglos valerosa, que ha recibido elogios de muchas partes desde siempre, porque son tremendamente valerosos, tremendamente luchadores, tremendamente humanos, son tremendamente humanos. Querría pasarle el micrófono a Manuel, ¿puedo? Sí, señora Luisa. Escuchamos a don Manuel. Hay que esperar. Sí, hola, yo que quisiera, lo he escuchado muy bien a las demás personas, decirle que, claro, mapuches son como de tercera clase aquí en Chile, o segunda clase. La primera clase son los poderosos, los ricos, los que tienen el poder. Y después venimos nosotros los chilenos, somos segunda clase, y tercera clase son los hermanos mapuches. Así yo creo que lo han tratado siempre históricamente a ellos. El poder judicial, el poder político está contra ellos. Eso quería decirles yo, que aunque hagan no sé cuántas huelgas, siempre los van a mirar en medio y quieren eliminar a los hermanos mapuches. Yo he sufrido también, igual que Luisa, por ello, desde el tiempo de la Unidad Popular, desde el tiempo de la dictadura, empezamos los chilenos, muchos chilenos, a tener contacto con ellos y a conocerlos, sus valores, su valentía, su cultura. La verdad es que son un pueblo maravilloso y yo quiero darles las gracias por conocerlo a ustedes, a los hermanos mapuches, si es que escucha alguno de ustedes, especialmente al amigo y hermano Celestino, y decirles que los admiramos, que los queremos mucho, y claro, lo hacemos mucho como ellos, como ustedes, los hermanos mapuches, pero tenemos que hacerlo, es nuestra misión, tenemos que nosotros también ver al sistema. Entonces yo decir eso y estén bien ustedes, porque no, ellos no tienen corazón de piedra, para que ustedes sepan, sobre todo para los hermanos mapuches. Eso hay que tenerlo claro. Avisa que está mala la comunicación. Sí, don Manuel, estamos con algunos problemas de la comunicación. Ahora está un poquito interrumpida la comunicación. Se ha interrumpido, pero sí. Vamos a seguir escuchándolo. Ya, don Manuel. Gracias y que llegue esto a los hermanos mapuche. ¿Se escucha ahí? Sí. No sé si salió que los queremos mucho, que los admiramos y que hemos hecho contacto con ellos desde el tiempo de la resistencia y tenemos varias y somos un pueblo, un solo pueblo. Ellos llevan la delantera. Y estamos con ellos y es una lucha muy dura, pero él nos da un ejemplo. Escuchando.
A ver, se escuchó yo creo que lo principal de su mensaje, don Manuel. Vamos a pedirles que nos esperen porque vamos a recibir preguntas de los medios que están también difundiendo y, le vamos a dar el pase ahora a la compañera de la coordinadora 18 de octubre y después nos volvemos a comunicar con ustedes. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, entonces ahora vamos con la compañera de la coordinadora 18 de octubre. Hola, no sé si se me escucha bien. Tenemos algunos problemas de señal por acá, pero esperamos que todo salga fluido. Bueno, primero que nada, comentar que nosotros como coordinadora 18 de octubre, que nació, cierto, a propósito de la cantidad de compañeros que empieza a ser encarcelados durante la revuelta, lo primero que señalamos como principio es que nosotros nos ubicamos al lado de la lucha y por lo tanto nos hacemos también parte de la justa lucha mapuche por la tierra. Nosotros consideramos por lo mismo que es importante el acompañamiento, ¿cierto?, a los compañeros en prisión, tanto los presos de la revuelta como los presos políticos anteriores, como también los presos políticos mapuche. En eso gira también nuestra labor, en el acompañamiento a ellos, a su familia, y también en todo tipo de acciones y agitación y propaganda por su liberación. Lo primero que para nosotros es importante comentar o establecer en torno a la situación de los presos políticos mapuches, ¿cierto?, es que lo que está pasando hoy día es un signo de que la lucha mapuche goza de buena salud. Es un signo de que es una lucha que este Estado y la reacción no ha podido detener, no ha podido frenar, pese a años y años de castigos, de malos tratos, de cárcel, muerte, de asesinato. Es una lucha que sigue avanzando porque es una lucha justa. Y cada vez esta lucha no solo avanza al pueblo mapuche, sino encuentra también cada vez más adeptos entre el pueblo que, entre comillas, se dice chileno, ¿cierto?, que el pueblo pobre que siente total afinidad y ve la justicia de la lucha mapuche. Entonces, un poco plantear de que todo esto son medidas desesperadas, son medidas de la reacción para tratar de frenar algo que no puede ser frenado. El convenio 169, que lo estuvimos revisando, leyendo, claro, habla en partes de buena fe de los estados, habla de la buena fe de los estados, ¿cierto? Nosotros creemos que hay una demostración evidente de que no existe esa buena fe cuando la lucha de un pueblo toca sus intereses. No, definitivamente no existe, y eso nos ratifica también de que la lucha aquí es de clase. Nos evidencia de que el Estado está siempre defendiendo a los burgueses, a los terratenientes, y lo va a seguir haciendo. El convenio 109 hay que defenderlo con lucha, es lo que nuestros lamienes están haciendo, ¿cierto? Todas estas conquistas, porque también el mismo convenio 169 entendemos que se gesta y aparece producto de lucha de pueblo. Nada es gratuito, es porque sí, las Naciones Unidas jamás se han pronunciado a favor de ningún pueblo que se les ocurrió, sino todo ha sido conquistado con lucha. Entonces entendemos que si el convenio 69 fue creado por luchas de pueblos originarios de distintos lugares de Latinoamérica, principalmente, también hay que defender su aplicación con lucha. En Plaza Dignidad también, unos días atrás, hubo compañeros de senadora presentes ahí, porque lo entendemos así, entendemos que el acompañamiento preso político es importante, la presencia es importante, pero la lucha es principal. Eso así como un poco a grandes rasgos. Les quiero leer una breve versión que realizamos nosotros a fines de mayo, cuando recién había partido la huelga de hambre, y que se refiere también un poquito al tema de la lucha de los comuneros.
Dice, ante las huelgas de hambre que llevan a cabo desde el 4 de mayo, presos políticos mapuche en la cárcel de Ol y el Machi Celestino en Temuco, declaramos, entendemos la huelga de hambre como una acción concreta y como la última cuando el propio cuerpo es la barricada. Coincidimos en sus planteamientos, deseamos la persecución política y el confinamiento, la tortura, la represión y el despojo como medio de control y castigo para los y las que luchan. Se hace necesario ya el cumplir nefastas condenas en sus territorios ante prisiones sanitarias al interior de los penales. Queremos la excarcelación. Recibimos el llamado a la lucha y resistencia desde las ciudades azotadas por la violencia del Estado, que actúa a sus anchas en un contexto como este. Se alimenta de la miseria cotidiana para continuar reprimiendo sus vidas para demolerlo. Nos movilizamos en solidaridad hacia la prisión política en Wallmapu y en el territorio dominado por el Estado de Chile. Enviamos fuerza a los compañeros en huelga presentes. Celebrar cada palabra, cada acción, cada gesto de sentido. Arriba los que luchan, excarcelación a los presos políticos en huelga de hambre. Libertad a los presos y presas políticas. Ahora tendríamos que sumar un poquito a esta declaración los compañeros los comuneros, perdón, de Lebu y de Temuco que se sumaron al final y que ya llevan como 2 meses en huelga. Es un poco para precisar como nuestras posiciones y también cerrar como coordinadora. Nosotros no consideramos que existan presos buenos ni malos, por decirlo así, ni acciones correctas ni incorrectas, ni manifestantes aceptables y no aceptables. La lucha es de clase, la violencia es necesaria, el Estado de los burgueses y de los terratenientes y es nuestro opresor. Eso, compañeros, el saludo de la coordinadora. Muchas gracias ahí a la compañera de la coordinadora 18 de octubre. Ahora vamos a dar el pase a la abogada Daniela Sierra. Vamos a hacer ahí contacto con Daniela. Necesitamos que te desmutees, Daniela. Ya. Eso. Bien. Saludar y agradecer en primer término por medio de Gloria a todos los medios populares que trabajan de manera permanente difundiendo y denunciando los atropellos para con el pueblo y defendiendo las justas luchas del pueblo, tanto chileno como mapuche, y que en esa tarea también se arriesgan ellos mismos. Y es una tarea bastante importante hoy día para difundir lo que es la huelga de hambre, que ya lleva 105 días. Los medios populares han sido los primeros en difundir e iniciar campañas de apoyo a la huelga que se está desenvolviendo, que como decía una compañera, se pone en riesgo todo lo que tiene el preso cuando ya ha agotado todos los canales legales internos y cuando ya ha sido vulnerado todo a tipos de justicia para con ellos, en donde tanto los tribunales como el Ejecutivo, la Fiscalía, Carabineros, se ha actuado coordinadamente para montar y para condenar sin pruebas a quienes hoy día están en huelga de hambre. Por eso también queda esta última vía de salida que es la huelga. Saludar, bueno, todos los que están aquí presentes en el panel saben de cárcel. Unos porque lo han vivido en carne propia, por luchar años antes del presente, y otros porque activamente han solidarizado con los presos políticos, tanto mapuches como chilenos, y que hoy día están encarcelados. Entonces saben el peso que tiene la cárcel hoy día para quien está dentro y para quien está afuera apoyando a sus presos. Y saben el sinsentido también de la cárcel. Y hoy día nosotros tenemos dentro de los huelguistas a condenados a 21 años de cárcel, a 15 años de cárcel. El grueso de los huelguistas de la cárcel de Angol todavía no tiene condena. No nos extrañaría que sus condenas también el Estado busque que sean muy altas, porque así ha buscado acallar y así ha buscado silenciar al mapuche hoy día que ha tomado activamente el camino de la lucha. Pero genera su opuesto y genera su contrario, porque hoy día nosotros tenemos una campaña muy masiva, muy amplia, muy generosa, muy solidaria de apoyo a la huelga de hambre que se está desarrollando en la cárcel de Angol. Que tenemos que reiterar
¿Qué están pidiendo los huelguistas? No están pidiendo modificación de sentencias judiciales, como lo han señalado los ministros y el Estado y el gobierno. Ellos están solicitando, manteniendo la sentencia de los tribunales de justicia, el cumplimiento de esta sentencia se haga de modo alternativo, tal como lo señala el convenio 169, y por las vías que tanto la ley penal, procesal penal, y la ley penitenciaria existente así lo permite. Entonces, se pide la aplicación del convenio 169 y que éste se aplique por medio de la legislación ya vigente. Al menos los presos de Angol no están solicitando ninguna medida que no esté ya permitida por la ley y por el reglamento penitenciario y por la ley procesal penal. Entonces le está pidiendo el huelguista, el condenado, el imputado, le está pidiendo al Estado que haga lo que debe hacer sin necesidad de poner en riesgo su vida. Entonces, es una obligación del Estado y una obligación del gobierno hoy día responder a esta solicitud que ellos como Estado se han atrasado, están retardados en su cumplimiento. ¿Qué está haciendo entonces la huelga de hambre? Hoy día está apurando la rueda de la historia y está llevando a que el Estado cumpla con la función que él mismo determinó para sí, que era elaborar ley, cumplir y aplicar la ley. Hoy día también, bueno, los ministros señalan de que no existen los presos políticos, y aquí todos los que están en el panel saben perfectamente que no solo existen, sino que existen presos políticos mapuche y existen presos políticos chilenos, y han existido desde que ha empezado la lucha política y que empezó la desigualdad, es que existen presos políticos. Y hoy día no solo existen, sino que existen como hace muchos años antes no existían las cárceles llenas de presos políticos. La dureza del gobierno también tiene relación con eso, porque sabe que las próximas batallas jurídicas, procesales, penitenciarias, va a ser de esos presos que vienen de los presos de la revuelta. Porque ellos también, como presos políticos, también demandan y requieren otras condiciones carcelarias y otras condiciones de cumplimiento penitenciario en su condición de preso político. Si ya las organizaciones han reconocido al preso de la revuelta como un preso político, el camino también que queda es desarrollar y elevar las luchas por mayores conquistas y defender sus condiciones en las que están y defender la libertad de quienes así debieran estar y que hoy día están siendo privados de libertad. Nosotros vemos cómo está Mauricio Hernández Norambuena con unas condiciones inhumanas de prisión, inhumanas, que están por fuera de toda normativa y reglamentación vigente. Entonces, el panel que estamos aquí sabemos bien que nos quedan un montón de batallas que dar en relación a la prisión política y en relación a la demanda de la libertad del preso político. Y hoy día la huelga que se ha iniciado y que lleva 105 días ha sido una gran mascada en esa comprensión para mucha gente, en la comprensión que lo que se está pidiendo no es ni más ni menos que la aplicación de la ley vigente, de la aplicación del convenio 169 y de la normativa procesal penal y penitenciaria. No es modificar sentencias como señalan los ministros. Y ellos han planteado que su preocupación es por la vida del huelguista. Si al gobierno le preocupa la vida del huelguista, entonces que aplique la ley y ceda a lo que el huelguista está pidiendo. Esa es la forma de defender la vida del huelguista. La forma de defender la vida del huelguista no es la alimentación forzada. La alimentación forzada es tortura. Cuando los tribunales de justicia se toman de la mano del gobierno y conceden la alimentación forzada para con nuestros presos que están hoy día en huelga, está permitiendo que a cuerpos débiles, muy débiles, con 105 días, solo con líquido, se le torture, se le maltrate, argumentando que defiende la vida. Si se quiere defender la vida, vaya, reúnase con los voceros y conceda lo que se está pidiendo hace ya más de 105 días, porque la demanda es anterior al inicio de la huelga incluso. Y nosotros esperamos como familiares de presos políticos también que los médicos y el gremio de médicos no se comporte como torturadores. Porque si bien los tribunales han permitido la alimentación forzada y Gendarmería, que de tortura tiene harta experiencia,
perfectamente puede tomarlos, maltratarlos, golpearlos y por la fuerza llevarlos al hospital, nosotros esperamos que los médicos hoy día no se comporten como otros torturadores más. No se comporten como lo hicieron también en periodos de la Junta Militar Fascista, en donde se tomaron de la mano con los torturadores del Estado para castigar y para producir incluso la muerte de otros luchadores anteriores de nosotros. Esperamos que hoy día, en estos tiempos, el médico se comporte como debe ser. Si ha de resguardar la vida y la salud de los huelguistas que lleguen a los centros hospitalarios por la fuerza, lo que debe hacer es respetar la autonomía y la decisión consciente y voluntaria de los huelguistas hoy día, de defender la justicia, de defender que se aplique la justicia, y no tan solo en sus causas, sino también en causas futuras, porque presos políticos van a seguir existiendo. Y tal como dice Luis Emanuel, y que aprovechar de señalar que los presos sienten muchísimo orgullo del camino que ellos han tomado, que nunca han abandonado, tal como dice Luis Emanuel, los presos de Angol toman decisiones serias, son serios y responsables lo que plantean. Los 105 días de huelga de hambre de los presos hoy día son fidedignos verdaderos. Las condiciones de salud en las que ellos se encuentran hoy día son extremadamente preocupantes. Han bajado 30 kilos han bajado y más. No sabemos cómo están hoy día sus órganos, no sabemos cómo están, porque no desconocemos cómo va a actuar los cuerpos de los huelguistas hoy día después de tantos días de huelga de hambre. Y con esto cierro y reiterar, si el ministro quiere resguardar la vida y la salud de los huelguistas, que se siente con la mesa de los voceros y que esté dispuesto a la demanda que se plantea la huelga, que es aplicar la ley vigente. Saludar, agradecer y esperar la vuelta de preguntas. Muchas gracias a todos los invitados. En esta ronda de preguntas también vamos a incorporar al compañero de Huehuaín para que él pueda también terminar su intervención. Vamos a plantear todas las preguntas y después les pedimos a los invitados ahí que escojan alguna de estas preguntas, si están planteadas en términos general, y si no, lo responde, ¿no es cierto?, quien se indica. Vamos a empezar con Yanko, él es de la Oficina de Prensa para América Latina, OPAL, y él nos pregunta, ¿estamos frente a una república, Estado y democracia que desconoce el Tratado de Trapigüe de 1825? ¿Se puede reconocer el Estado de Chile como interlocutor si solo ejerce muerte y persecución y no solo al pueblo mapuche? Esa es la pregunta de Yanko de Opal, ¿ya? Una segunda pregunta, para que ahí estén atentos los invitados, es de Primera Línea Prensa. La pregunta 1 es, ¿la prisión política en el territorio controlado por el Estado chileno para la población mapuche y no mapuche es una realidad histórica y actual? ¿Cómo se articula la solidaridad entre presos políticos mapuche y no mapuche? Y ¿cómo ven ustedes que el gobierno, ante una amenaza tácita por parte del gremio de camioneros, haya accedido rápidamente a sus demandas por ser un gremio empresarial, mientras que no atienda las necesidades culturales ni materiales de los pueblos originarios? ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta ahí porque son como preguntas que también requieren ahí la reflexión y la posición de los invitados. Vamos a dar el pase entonces ahora al compañero de Huehuaín para darle tiempo ahí a los invitados para que puedan responder estas preguntas. Compañero de Huehuaín. Bueno, ya, tiene que... He tenido unos problemas con el audio, ya si se vuelve a cortar, lo retomamos después, ¿ya? Voy a responder un poquito lo que iba a plantear, tenía que ver un poquito con la pregunta que se hace al principio, el Tratado de Trapigüe de 1825. Si nosotros vemos la historia de Chile, vamos a ver que el Estado de Chile firma ese tratado con el pueblo mapuche en 1825, reconociendo la frontera que tenía con el pueblo mapuche. Entonces un tratado que se firma de igual a igual. Y ese es un tratado que se firma en 1825 y que es violado por el Estado de Chile entre 1881 y 1883
cuando ya se concluye con lo que el gobierno de Chile va a llamar la pacificación de la Araucanía. ¿En qué consiste la pacificación? Que al mapuche se le chilenizó a la fuerza, que se le arrancó de su loft, ¿cierto? Del lugar de donde vivía, fue enganchado, fue arrastrado como masa peonal, muchos tuvieron que emigrar a la ciudad y es la situación que hoy día nosotros vemos. Se les cambiaron los apellidos, se les prohibió hablar su idioma, se les prohibió su vestimenta. Entonces tenemos esa situación en donde al pueblo mapuche se le quiso hacer desaparecer y hoy día vemos lo contrario. Vemos que el pueblo mapuche que resistió en lo que se conocieron como las reducciones, ¿verdad? En donde en forma clandestina llevaba a cabo su guillatún, su yeyipún, hoy día vemos ese florecer. Pero ese florecer no es nuevo, es producto de siglos de resistencia. Entonces lo que hoy día nosotros estamos viendo es que el Estado de Chile vuelve a desconocer al pueblo mapuche, y si el Estado de Chile, sus representantes, quieren sentarse a conversar con el pueblo mapuche, tienen que sentarse a conversar de igual a igual. Por eso que nosotros también hemos visto que los huerquenes, las autoridades ancestrales de los LOF y comunidades en resistencia, no están de acuerdo tampoco con que les den cupos parlamentarios al mapuche para que vaya a sentarse, ¿cierto? Le den 3 parlamentos y ya se considere integrado. Por eso que sigue siendo importante la demanda de autodeterminación de un pueblo-nación mapuche, así tenemos que entenderlo. Y por lo mismo vemos también que lo que los presos hoy día están peleando no es que el Estado sea plurinacional, porque eso donde se hizo, como decía el huerquén Rodrigo Guripán hace unos días en televisión, donde se llevó a cabo ese Estado plurinacional, no funcionó. Y los mapuches, si nosotros no queremos traicionar la memoria de Matías Catrileo, los mapuches no son los indígenas de Chile, los mapuches son un pueblo aparte. Entonces nosotros históricamente estamos viviendo una situación que a lo mejor puede ser nueva para nosotros, pero es lo que por lo que están luchando los presos políticos mapuches y las comunidades en resistencia. Si fuera de otra forma, no existiría el pueblo mapuche. Ahora con esto cierro. Esto no quiere decir que el pueblo mapuche sea un pueblo separatista, no quiere decir que sea sino que cualquiera que viaje hacia el sur y que pueda tener una conversación, que quiera conocer, el pueblo mapuche es súper abierto, los presos reciben a las personas que van, no se genera ningún tipo de diferencia, ningún tipo de distancia. Entonces, en relación al tratado de Tapigüe, el Estado lo primero que tiene que hacer es desconocer que ha violado los propios tratados que ha firmado. Y veamos nosotros que el Estado de Chile tiene un poquito más de 200 años, entonces ahí es como, ojo, o sea, chilenizar al mapuche a la fuerza también es una situación que hoy día estalla después de hartos años. Eso sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Le vamos a pedir a la compañera de la coordinadora y después, si hay algún otro que quisiera también sumarse a responder la pregunta en torno a cómo se articula la solidaridad entre presos políticos mapuche y no mapuche. Sí, gracias por cederme la pregunta. Esto fue igual una discusión de coordinadora cuando nosotros nos conformamos. Nuestra labor se abocaba solamente a los presos de la revuelta y justamente por entender, ¿cierto?, de que los presos políticos no son de ahora, de que la prisión ¿se me escucha? Parece que me estoy cayendo, ¿no? ¿Sí? Te escuchamos. Ya, bien. Entender de que la prisión política no es de ahora, no es de octubre, que va de la mano de la lucha del pueblo, va de la mano de la lucha de clase y también de su alza, ¿cierto? Nos hizo a nosotros cuestionarnos y ampliar la coordinadora a todos los presos políticos, considerando los de antes y los presos políticos mapuche también. ¿Cómo estamos articulando? Principalmente con los interlocutores que los comuneros consideran válidos, ¿cierto? Como coordinadora nosotros también difundiendo y compartiendo, ¿no?, por decirlo así, su información, y también desde las ciudades convocando a las acciones de protesta y de agitación que
que se están convocando en apoyo a la huelga de hambre, darle visibilidad principalmente a la huelga de hambre y a la lucha mapuche. Un poco eso ha sido por ahora. Igual esto, como les digo, es nuevo nosotros y vamos avanzando en la medida también de que vamos estableciendo los contactos con el sur, porque la pandemia nos impide movernos. Entonces, convenientemente, ¿cierto? Para el Estado nos tiene cerrados, confinados y aislados y nosotros hemos intentado hacer solidarios esos cercos. Eso, compañeros. Vamos a dejar ahí la palabra abierta a quienes quieran responder o retomar en torno a la articulación. Y además recordar la pregunta con respecto a cómo actúa el gobierno hacia el gremio de camioneros y que atiende rápidamente su demanda y al contrario cómo atiende, ¿no es cierto?, las demandas de necesidades culturales y materiales, decía el medio Primera Línea Prensa. Ahí dejamos abierto a quien quiera responder. ¿Puedo yo? María. Ya. Sí, bueno, en relación a la respuesta rápida al gremio de los camioneros por parte del gobierno de Sebastián Piñera, bueno, eso no debiera impresionar a nadie, digamos. Un gobierno empresarial, evidentemente, que primero hay que ver quién es Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es uno de los más importantes empresarios chilenos. Es la segunda familia más rica de Chile. Pertenece al grupo de los 10 dueños de este país. Por lo tanto, ese gremio camionero tiene directa relación con sus objetivos económicos, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que hablar con mucha claridad en eso. El gobierno de Sebastián Piñera está trabajando para defender los privilegios de los empresarios en este país, y los camioneros son parte de ese sector, ¿no es cierto? Entonces es por eso que inmediatamente se preocupa, no es casual, solamente en esta reunión, militarizar el Gualmapu tiene que ver con evidentemente proteger la propiedad de las grandes forestales, de las transnacionales, de las multinacionales que se han implantado y que han cometido robos a mano armada en el territorio mapuche. Entonces Sebastián Piñera hace lo que evidentemente él hace con sus propios beneficios. Entonces por eso corren a defender y a poner el ejército, a poner a carabineros y toda la militarización, invertir en más armas, y eso también tenemos que considerar que es respuesta o reacción al ascenso de la lucha mapuche, al ascenso y que junto con eso, al ascenso que está existiendo y que se ve venir como continuación de lo que estalló el 18 de octubre. Acá el Estado, a través del gobierno, no funciona sin preparación, ¿no es cierto? Ellos están preparados, no solamente aplicando leyes, sino que también invirtiendo en comprar armas, en instalar al ejército y a carabineros en las calles para frenar la lucha. Entonces, y en ese sentido la respuesta con los camioneros es esa, es, digamos, defendiendo sus propios privilegios. Son cómplices de esas políticas todos los políticos tradicionales. Nosotros no podemos decir que es solamente Sebastián Piñera. Acá el ataque al pueblo mapuche estamos viendo desde el advenimiento de la democracia, ¿no es cierto?, según ellos, con los gobiernos de Eduardo Frei, Patricio Elwin, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, todos. En todos los gobiernos se ha cometido asesinatos al pueblo mapuche, más robo al pueblo mapuche, desprendimiento de su tierra y todo eso claramente. Entonces acá, y esos cómplices también están en los parlamentarios que han votado leyes de todos esos partidos tradicionales. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, para solidarizar con esa lucha, primero unificarla, ¿no es cierto? El pueblo mapuche hoy día es imposible que triunfe en este combate si no tiene una unidad férrea con el pueblo chileno que también está luchando. El pueblo chileno hoy día está buscando, los explotados, los oprimidos chilenos, hoy día están buscando diversas formas de organizarse. Ollas comunes, centros de acopio,
comités de huelga, deberían organizarse, ¿no es cierto?, comités de cesante, y a partir de esa nueva organización que está buscando, ese nuevo camino que está buscando en forma independiente de los partidos tradicionales, el pueblo chileno debiera empezar a coordinarse con la lucha del pueblo mapuche para que en el territorio nacional chileno y el territorio mapuche tengamos un programa de lucha de conjunto, donde ese programa de lucha, que puede ser con pocos puntos, inmediatamente, en primer lugar, libertad a todos los presos mapuche y presos políticos chilenos. Y en segundo lugar, empezar a organizar y ojalá lográramos nosotros hacer una movilización, una huelga nacional y que cortando calles, cortando avenidas, cortando carreteras, ¿no es cierto?, enfrentando la represión. La autodefensa es un derecho del pueblo. La autodefensa debe ser hoy día el centro de la discusión y la organización en todas estas organizaciones populares. Nosotros tenemos el derecho a defendernos. Nosotros tenemos el derecho, ¿no es cierto?, a decir que no vamos a ser cómplices de este Estado opresor. Nosotros cuando vemos a Israel que ataca a los palestinos, denunciamos a Israel como un Estado opresor. Pues bien, el Estado chileno está oprimiendo al pueblo mapuche y debemos repudiarlo con todas las fuerzas. Hoy día no tenemos, lamentablemente, una central de trabajadores que se ponga a la cabeza, porque sí tiene, ¿no es cierto?, posibilidades de sentarse con los empresarios a discutir leyes, no está convocando. Para discutir el 10%, sacar el 10% de las AFP, hubo importantes movilizaciones, pero atomizadas. Pero sin embargo, vimos que salieron los portuarios a amenazar con un paro nacional si no se ganaba eso. Bueno, tenemos que llamar a los portuarios, a los mineros, a los trabajadores de la construcción, a los trabajadores del transporte, del metro, que todos juntos hoy día tomemos en nuestras manos la defensa de los huelguistas mapuche y convoquemos, y que convoquen ellos con la fuerza que tienen a una huelga general hasta que se libere a los presos mapuche. No tenemos nada que perder los trabajadores y explotados de este país. Tenemos posibilidades inmensas de ganar este combate si luchamos organizados y enfrentamos tanto al gobierno de Sebastián Piñera como a los parlamentarios que defienden y aplican y votan esas leyes. Eso. Muchas gracias, María. Vamos a ir con una pregunta de la revista De Frente. Le vamos a pedir a Nicolás que nos ayude con esta pregunta. Recientemente, diputados del PPD y el Frente Amplio han solicitado el pronunciamiento de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La misma que siendo presidenta aplicó la ley antiterrorista y organizó montajes como la Operación Huracán. ¿Qué podrían comentar al respecto? La pregunta es en relación al rol que podría tener Michelle Bachelet, ¿cierto? Sí. Bueno, evidentemente, como todos los panelistas y las panelistas están planteando, Michelle Bachelet es una persona más en este engranaje del poder que ha servido a los intereses de los capitalistas en Chile y que jugó un papel nefasto en relación a la prisión política mapuche. Hay que recordar que ese gobierno justamente fue en algún momento el que tuvo más encarcelados de carácter mapuche por su lucha política de liberación nacional, como bien están señalando los compañeros y las compañeras. Yo creo que acá, y esto más o menos es lo que hemos discutido nosotros siempre, hay que tener una profunda desconfianza en lo que es la institucionalidad y una profunda desconfianza en quienes se ponen a la cabeza de ella en este momento, porque justamente independiente de si el gobierno de Piñera tiene un color más blanco, un poquito más rosado, como el de Bachelet o el que sea, históricamente han aplicado estas leyes que estamos hablando, que son las que generan la prisión política. La prisión política se construye, como decía anteriormente, de un cuerpo normativo concreto, que es de carácter contrainsurgente y que en distintos momentos históricos se ha aplicado a todos y a todas las que luchan por una vida más justa, por una vida sin cadenas o por la tierra en el sur. Y así, como decía, por ejemplo,
la Ley de Seguridad del Estado, que viene del año 58, de la época de Ibáñez, que surge después de una movilización social profunda a raíz del transporte público, se aplicó indistintamente después de los gobiernos que vinieron. Se aplicó por la dictadura, se aplicó por los gobiernos en el año 98, por ejemplo, en los conflictos también mapuche por parte de Frei, y se sigue aplicando hoy día en los contextos de lucha de revuelta popular. Eso independiente de los gobiernos que hayan estado. Lo mismo la ley antiterrorista que viene de la época de Pinochet, que se basa en la ley de seguridad, o sea, que se basa en la doctrina de la seguridad nacional, y también se aplicó por los gobiernos de la concertación, al principio lo que fue el fenómeno de la coordinadora subversiva, y después también al pueblo mapuche y a toda la insurgencia en general que se levanta de manera individual o colectiva en la ciudad o en el campo. Por lo mismo, mi posición en esa es clara, de señalar que ni Michelle Bachelet ni ninguno de los representantes del poder, ya sea a nivel nacional o internacional, son algún interlocutor válido. Aquí lo relevante es justamente entender que nuestra lucha autónoma como pueblo, ya sea en Chile, el pueblo chileno, el pueblo mapuche, es la que tenemos que confiar en nuestra organización. Los demás son solo representantes del poder, y ante eso se podrá establecer justamente, como están planteando hoy día el pueblo mapuche, exigencias y en ese plano, pero no entender que de ahí va a salir algo bueno, me refiero como de las Naciones Unidas, algo así, porque siempre ellos han estado al servicio del poder a nivel internacional y a nivel nacional. Por lo mismo, poco y nada podrá hacer Michelle Bachelet, porque poco y nada le interesaron los presos políticos mapuche, ni poco y nada hizo cuando justamente, por ejemplo, la ley de control de armas, que hoy día tiene a la mayoría de los prisioneros políticos chilenos en las cárceles, fue justamente en su gobierno en el que la Molotov, ya el uso de la Molotov, que era un arma tradicional dentro de las luchas del pueblo chileno, terminó siendo tan criminalizada y asegurando justamente que la gente que porta una Molotov, por ejemplo, termine hoy día, o supuestamente portando una Molotov, termine en la cárcel. Eso es lo que representa Michelle Bachelet, y eso es lo que va a seguir representando, es decir, una esfera más del poder. También señalar directamente, en el gobierno de Michelle Bachelet fue en el que se asesinó al joven Matías Catrileo, ¿no? Entonces, poco podemos nosotros esperar de una figura como ella. Muchas gracias, Nicolás. Hay dos preguntas más. Le vamos a pedir a Daniela, en este caso, que nos apoye con estas preguntas. Radio Manque dice: sabemos que en el caso Luxinger y otros han existido una serie de vicios y procedimientos irregulares por parte del Estado. ¿Qué criterios discriminatorios ha aplicado el sistema judicial a la hora de juzgar a luchadores mapuche? Y agregamos una pregunta de Kiwincha Comunicaciones: ¿cuál es el mejor ejercicio de solidaridad desde regiones? ¿Ya? Entonces, criterios discriminatorios por parte del sistema judicial a la hora de juzgar a luchadores mapuches y ejercicio de solidaridad desde regiones. Bueno, en el caso de los luchadores mapuches, como plantean, nosotros planteamos que hay como un derecho penal de autor, que se les persigue y se les condena por ser quienes son y no por lo que han hecho. Entonces, si algún lamien proviene de una comunidad en resistencia, ya eso es suficiente como para hostigar, perseguir y responsabilizar de determinados hechos delictivos que ocurren donde él esté más o menos cerca. También así, si tú tienes un determinado apellido, si provienes de una familia con tradición de lucha, esas son como finalmente es más decisivo eso que lo que la persona haya hecho o no haya hecho, ¿verdad? Entonces ahí por eso nosotros hemos planteado, en el caso, conversábamos con Radio Manque el otro día, el caso de Machi Celestino Córdoba, las pruebas con las que él fue condenado son pruebas bastante livianas, son pruebas indiciarias, son pruebas, por ejemplo, de que el hombre tenía polen de papas en sus zapatos y los Luxinger Macay tenían sembrado papas. Pero ¿quién no siembra papas acá en el sur? Entonces, es como ese nivel de peso tienen las pruebas con las que él fue condenado, ¿ya? Pero Víctor Yanquileo, por su parte, una de las pruebas que más se reitera y se considera para su responsabilidad es la declaración de un funcionario de Carabineros que después que
le pide el nombre a él cuando lo detienen, ¿cómo se llama? Víctor Yanquileo Pilquimán, con las manos en alto. Ya, y por ser él, lo toman y lo torturan como en un manual, como en un libro. O sea, el director regional del INDH de acá de la zona, que declaró, dice, yo nunca había visto en una persona signos de tortura como los que vi en Víctor Yanquileo, solo los había visto en un manual. Y durante todo ese procedimiento de horas de tortura, a lo que apuntaba este funcionario es que él se autoincriminara de los hechos que habían ocurrido cerca donde él estaba. Y lo amenazó con sus hijos, con su hijo mayor, y claro, Víctor es inocente, se declara inocente y tiene pruebas para demostrar por qué él estaba cerca del lugar de los hechos en el que se le imputa. ¿Qué hace el tribunal con esas pruebas? Ni siquiera las escucha. El tribunal no consideró en lo absoluto la prueba que presenta Víctor Yanquileo y que explica por qué él estaba en el lugar de los hechos. La condena ya venía claramente de antemano, de anticipo. Ellos no tendrían para qué haber hecho esa cantidad de días de juicio, porque él ya estaba condenado por ser quien él estaba condenado desde el día 1 que se sentó en esa sala de audiencia. Y no solo eso, sino que además que una vez que son condenados, buscan todos los subterfugios legales y toda la mala utilización de la ley penal para condenarlos a la mayor cantidad de años posible, sin considerar la irreprochable conducta anterior, imputándoles hechos y delitos que están equivocados. Entonces se acude a los tribunales superiores que debieran enmendar en derecho lo que los tribunales inferiores los errores jurídicos que los tribunales inferiores han cometido, y los tribunales superiores tienen el mismo criterio que tienen los tribunales inferiores. Entonces ahí, ¿cuál es la independencia del Poder Judicial? Si evidentemente estos condenados son condenados políticamente con una llamada telefónica del Ejecutivo. Eso es lo que va quedando en evidencia para cualquier abogado y para cualquier asistente de estos juicios de aquí de la zona. Acá las condenas son condenas telefónicas, no son condenas por las pruebas presentadas, ni por quien persigue, ni tampoco por las pruebas presentadas por quien se defiende. No hay independencia del Poder Judicial. No hay independencia de ningún poder hoy día que se expresa acá en la zona, y eso también explica por qué estos presos se ven en la obligación y en la necesidad de ir a huelga de hambre. Y ahí hay hartas cosas que nosotros podríamos tener una pura conversación de la descripción de cómo se producen los juicios de Celestino Córdoba, los juicios de los Tralcal, el juicio de Víctor Yanquileo, que son 3 juicios bastante ejemplificadores de cómo la justicia no opera en derecho y sí operan las condenas anticipadas por estas personas ser quienes son. Y la segunda pregunta, ¿cómo se puede solidarizar hoy día? Bueno, hoy día ya se ha comprendido masivamente la necesidad de la aplicación del convenio 169, que hay que difundir ahora el llamado a los médicos que no se comporten como torturadores, porque ahora la huelga está en ese momento, en un momento en que Gendarmería va a tomar mano de las resoluciones de los tribunales que han permitido la alimentación forzada. Entonces también ahí toman posición, ¿se da cuenta? Toman posición por el Ejecutivo, no toman posición en ese conflicto de derechos que existe entre la posibilidad voluntaria de dejar de comer y por la fuerza obligar a comer a una persona. Los tribunales de nuevo se colocan del lado del Ejecutivo y del gobierno y permiten la alimentación forzada. Entonces un llamado también a los médicos que si es que los llevan forzadamente a ser alimentados, que los médicos no se comporten como torturadores. Difundir bastante también, falta más de eso, que la huelga de hambre, los huelguistas no están solicitando hoy día que existan modificaciones de las sentencias judiciales, pese a que estas son del todo ilegales y arbitrarias. Pero esta huelga de hambre en particular no está solicitando modificaciones de las resoluciones de los tribunales. Está pidiendo la aplicación de ley.
y también buscar todas las formas de presión posibles para que el ministro de Justicia prontamente resuelva, porque no queda mucho más tiempo ya para los cuerpos de los huelguistas para aguantar, y esta presión puede hacerse por medio de cartas que se envíen directamente al ministro de Justicia hoy día, al Ejecutivo también, al presidente de la República, de organizaciones, de personalidades individuales, que las envíen en fondo como evidenciar también de manera directa para con ellos de que el mundo, la sociedad civil, ampliamente está hoy día bregando, insistiendo porque se aplique la ley, se aplique el convenio 169, se aplique la ley vigente y se dé respuesta a las demandas de la huelga. Ahora, en relación, y cortito, a la coordinación entre presos políticos en general y presos políticos mapuche, afortunadamente la cárcel aquí de Angol, como dice Elías, es una cárcel bien abierta, recibe todo el apoyo solidario que se quiera dar a ella, y ahí se ha recibido también directa e indirectamente el apoyo de la coordinadora 18 de octubre, y el apoyo también y el saludo de Ramiro también, y los presos en general de aquí de la cárcel de Angol están siempre bien presentes de saludar y solidarizar con la condición de los presos políticos de la revuelta. De hecho, poco antes de iniciar la huelga estaba bastante avanzada la conversación de que miembros de la coordinadora visitaran también la cárcel de Angol, y esa cuestión va a ser aleccionadora también para el preso de la revuelta chileno, porque es un preso que no tiene tanta experiencia de cárcel, y el preso mapuche, bueno, por su histórica persecución, tiene mayor experiencia de cárcel política. Entonces, juntar, fundir, reunirse también con el abogado Nicolás Toro, acá en Angol, son cuestiones que, bueno, que sería maravilloso recibir la visita de Luis Emanuel. Aquí los recibirían muy contentos, para compartir todo lo que ha significado el camino de persistir en la lucha con mucho orgullo de quienes somos, porque el Estado busca que nosotros nos arrepintamos de quienes somos. Y el preso político mapuche de Angol, y Luisa, y Manuel, y tantos otros, sentimos orgullo de haber tomado el camino de la lucha, que es el mejor camino que podíamos tomar de tantos otros. Entonces, eso, no sé si me queda algo, Gloria. Muchas gracias, Daniela. Vamos a ir con las últimas preguntas, y después le avisamos también a la señora Luisa y don Manuel que le vamos a pedir que cierren este punto de prensa. Vamos a ir con entonces una pregunta que nos llega desde el colectivo de José Luis Medina, del colectivo Solidaridad y Memoria. Nos pregunta cuáles y quiénes están detrás de la ocupación del Gualmapu. ¿Ya? Y voy a plantear al tiro tenemos 3 preguntas para finalizar, ¿ya? Entonces, ¿quiénes están detrás de la ocupación del Gualmapu? Que le vamos a pedir ahí al compañero de Huehuaín que nos apoye con eso. Desde Radio Juan Gómez Milla, también ahí hace una semana se dieron a conocer las palabras de despedida del Machi Celestino Córdoba, que dio paso a una mesa de diálogo entre autoridades del gobierno y vocerías de presos políticos mapuches. Sin embargo, el gobierno dice las demandas son imposibles de resolver por nuestro ministerio, y algunas ni siquiera por el gobierno. La pregunta es, ¿cuáles son los pasos a seguir desde las defensas, tanto en torno a la libertad como en los otros puntos que se exigen? Claro, aquí no hay voceros previamente tal, pero si alguno también de los panelistas, ¿no es cierto?, de los invitados, quiere responder en torno a esta pregunta de los pasos a seguir desde las defensas por la libertad y los otros puntos que se están exigiendo hoy día, ¿ya? Y la última pregunta con que vamos a cerrar es de Telesur. ¿Cómo evalúan la propuesta que hizo el gobierno el pasado jueves?
¿y si queda tiempo? Claro, esa pregunta sería. Vamos a pedirle ahí si Telesur después nos puede especificar más a qué se está refiriendo en lo puntual. Pero por mientras vamos con las otras dos preguntas. Compañero Hueguaín le pedíamos. Ya, bueno, respecto de los responsables de la ocupación del Wallmapu, ¿cierto? Nosotros, bueno, lo hemos dicho acá, lo han dicho otros, hay harto antecedente históricamente. Quien ocupa Wallmapu es el Estado de Chile. Ya, ahora el Estado de Chile no es un Estado de todos los chilenos, ¿sí? y no es una cosa que estemos inventando nosotros. Si nosotros vemos la historia, ha sido así en un momento, y ha sido así hasta ahora el Estado de los grandes terratenientes, ¿cierto? Sobre todo en la zona. Y ahí, por ejemplo, nosotros vemos varios casos. Vemos primero que el Estado de Chile deja ingresar a empresas estatales de otros países que en sus propios países no cumplirían con las normas mínimas, pero aquí llevan a cabo devastaciones. Entonces tenemos el caso de RP Global, que termina asesinando a Macarena Valdés, ¿verdad? Por defender en este caso la MAPU, todo lo que ello implica. Tenemos el caso también de la empresa noruega Statkraft, que es una empresa noruega estatal, ¿ya? Entonces aquí nosotros vemos como no es que un emprendimiento, como que un pequeño campesino vino al Wallmapu, sino que el Estado y sus distintos gobiernos, ¿cierto?, han impulsado estas medidas. ¿Y por qué lo planteo así? Porque en las comunidades mapuche existe buena relación con el campesino chileno pobre, con el campesino chileno medio, no existe conflictividad, ¿ya? Entonces, y también, ¿por qué el Estado? Porque a pesar de que pasan distintos gobiernos, los distintos gobiernos aplican la misma política. Recién preguntaban sobre la expresidente Michelle Bachelet, y Michelle Bachelet hace unas poquitas semanas fue interpelada en la calle, ¿verdad?, cuando iba caminando, y ella, ¿qué dijo? Lo dijo textual, se sinceró, dijo que ella está como funcionaria de Naciones Unidas, y Naciones Unidas le paga para que ella haga la vista gorda de lo que sucede en Chile, para que no intervenga en los problemas que pasan acá. Entonces nosotros bien podríamos pensar que Naciones Unidas le paga, ¿cierto?, a distintos dirigentes de cada país para que no intervengan, como en el caso palestino, que es muy similar. ¿Y por qué, por último, es el Estado responsable de la ocupación en el Wallmapu, el territorio mapuche? Porque el Estado chileno también actúa mediante la CONADI. La CONADI es el gran terrateniente. La CONADI es quien tiene en sus manos gran cantidad de tierras, y la CONADI utiliza esa cantidad de tierra para hacer pelear a las distintas comunidades. Entonces hay una comunidad que está recuperando tierra, su tierra ancestral la está reclamando, y la CONADI, ¿qué hace? Se la ofrece a otra comunidad de otro lugar, para que se desplacen y peleen entre las comunidades, para que generen contradicción al interior del propio pueblo mapuche. ¿Y qué más decir esta situación que se está llevando a cabo, en donde el Estado firma y el gobierno firma en 2008 el convenio 169, entra en vigencia en 2009, y ellos mismos lo desconocen? O sea, aquí también se ve una diferencia, y lo planteo en relación con lo que han hecho los camioneros. Los camioneros entran a la moneda con una ley, ¿cierto?, en una carpeta, y salen de la moneda con esa ley bajo el brazo. En el caso del pueblo mapuche es muy distinto, porque ni siquiera ellos están pidiendo que se aplique una ley extra, sino que se cumpla la ley que ya existe. Entonces, si además nosotros vemos cómo se mueve todo este aparataje de militares, de carabineros, el montaje que significó la operación Huracán, ¿verdad?, el acallamiento de asesinato hace unas semanas, ¿verdad?, 2 lamienes fueron encontradas ahorcadas, al igual como ocurrió con Macarena Valdés. El asesinato hace poquito, 2 meses, será de Alejandro Treuquil, y es cierto, es tapado. Entonces nosotros vemos que aquí hay una coordinación que no es solamente, no responde a un ministro, no responde ni siquiera a un presidente, sino que es una política de Estado, que tiene que ver con, y sobre esa base también actúan las forestales, ¿cierto? Que si uno va al campo va a ver que las forestales en realidad no generan ninguna riqueza. Los cerros están negros, los cerros están secos,
absurdo que en una zona donde históricamente, naturalmente exista tanta agua, tengan que llegar los camiones al aljibe a entregar agua a las poblaciones. ¿Ya? Eso con relación a quiénes serían los responsables de la ocupación. Muchas gracias. Gracias, compañero. Y en torno a la otra pregunta también ahí dejar el panel abierto a quien quiera responder, ¿no es cierto?, sobre los pasos a seguir en las defensas. ¿Alguno de los invitados que quisiera responder? Comentamos que aquí no hay voceros, ¿no es cierto?, de los presos, pero sin embargo pueden plantear alguna opinión. María, Sí. María, tienes que desmutear. Bueno, considerando que efectivamente la defensa de los huelguistas no está presente, pero, y yo hablo, y más que hablar como abogada, yo hablo como parte del pueblo en lucha, y yo creo que nosotros tenemos que ser en eso súper conscientes que esta batalla efectivamente no se va a ganar en los tribunales. Esta es una pelea política. El Estado chileno planteó una guerra desatada en contra del pueblo mapuche, y entonces es por eso que yo insisto, acá tiene que haber una unidad de todos quienes se consideren explotados, oprimidos y en lucha para defender al pueblo mapuche. Entonces, si nosotros pensamos, recién Nicolás Toro decía, nosotros no podemos tener confianza en la institucionalidad, y eso es cierto. Hoy día esa institucionalidad está aplicando una política de terror, está dejando morir a los comuneros, y, o si no, como planteaba Daniela Sierra, ¿no es cierto?, va a determinar que los obliguen a ser conectados a alimentación. Entonces, nosotros ante esa situación, acá la movilización, exigir. Nosotros somos más. En Chile somos 17 millones de habitantes. Hoy día tenemos que nosotros presionar incluso, como planteaba el compañero que habló recién, a los trabajadores, los obreros forestales, ahí Mate, Angelini, que han robado todo, ¿no es cierto? Hoy día ellos explotan a un montón de trabajadores forestales, tenemos que también llamar a esos trabajadores que se pongan del lado del pueblo mapuche en lucha. Aquí la batalla es de un grupo de poderosos que se adueñó no solo de la Araucanía, sino que de toda la riqueza, que nos han robado todo. Nos robaron el mar, nos robaron el agua, nos robaron el cobre, nos robaron todo. Lo único que tenemos es la dignidad y la histórica convicción de lucha que tiene el pueblo explotado chileno. Hoy día ese pueblo explotado chileno tiene que unirse con el pueblo mapuche, y podemos efectivamente conseguir empezar a tener conquistas, exigir la libertad del pueblo mapuche. Nosotros estamos, yo insisto en eso, porque hoy día ya toda la prensa, la televisión, los periódicos empiezan a poner en la noticia diaria el plebiscito de octubre. Nosotros no podemos reconocer un plebiscito con presos políticos mapuches ni con presos políticos chilenos, y no podemos legitimar o llamar a que es legítimo un plebiscito y un proceso constituyente administrado por Piñera y su institución, que está asesinando a nuestro pueblo y lo tiene encarcelado. Yo creo que las defensas efectivamente tienen que continuar haciendo el trabajo que ya están haciendo, pero tenemos que ver que la justicia chilena no es la justicia del pueblo explotado, y eso tiene un techo. Acá la pelea más importante está en la calle y con la movilización, y haciendo todas las acciones que debamos hacer para exigir al gobierno de Chile que escuche las peticiones de los huelguistas de hambre, y hoy día, digamos, más urgente que nunca. Yo insisto, la vida de los comuneros mapuches es responsabilidad hoy día de Piñera y su institucionalidad. El ministro de Justicia tiene que responder rápidamente y de forma positiva,
porque, o si no, podemos, digamos, después estar lamentando la pérdida de la vida de los comuneros mapuches. Es responsabilidad de todos nosotros exigirle al ministro de Justicia, exigirle al gobierno de Piñera. No le estamos pidiendo, le estamos exigiendo porque tenemos el derecho a exigir. Eso. Muchas gracias, María. Vamos a pedirle entonces ahora a Daniela Sierra que nos responda a la pregunta que nos hacía Telesur en torno a la propuesta que saca el gobierno. Hay un comunicado de prensa que saca el gobierno el viernes 14, que en lo fundamental está planteando revisión de el reglamento de aplicación del convenio 169 en el régimen penitenciario. A nosotros como periodistas también nos parece un intento, ¿no es cierto?, de posicionar en la opinión pública que efectivamente hay una disposición a diálogo y que en verdad son los huelguistas. Este punto de prensa se llama son luchadores no terroristas, que es otra idea que también el gobierno y el Estado ha querido plantear en la opinión pública, y retomando esto, esta otra idea de que serían los huelguistas, los presos políticos mapuches, quienes no quieren ceder, ¿ya? Aquí nosotros podríamos interpretar desde el punto de vista comunicacional con este comunicado de prensa, que habla de reuniones, habla de entre precisamente colegio médico, como también decía la abogada, y de una revisión de la aplicación de la normativa penitenciaria. Entonces, entendemos que en un intento de dejar ahí a los huelguistas como que no quieren ceder en ningún punto. Entonces me gustaría ahí si Daniela puede reforzar algunas de las ideas que ella ya ha planteado, elementos que ha entregado en torno a eso, ¿ya? Las propuestas con que ha salido el gobierno. Sí, mira, el gobierno ha tratado primero de dividir entre los distintos huelguistas, pues poner uno como los buenos, otros los malos, unos son los tosudos, otros son los que negocian, y a responsabilizar aquí en particular en Angol, a que son los voceros los que no han querido reunirse con el ministro, y estas históricas transformaciones penitenciarias, lo ha planteado así. Y mira, las históricas transformaciones penitenciarias de históricas no tienen nada, porque son modificaciones que ya en algunos penales se han implementado. Entonces vienen bien en desfase con lo que los hechos está ocurriendo en algunos penales, y que son cuestiones, modificaciones que se han conseguido en los hechos y por lucha, y no por concesión de la normativa por ello elaborada. Ahora, la otra cuestión, los diálogos interculturales que ellos plantean como un procedimiento para modificación del reglamento 518, que es el reglamento que rige lo principal de la normativa penitenciaria. Hace bastantes años ya que se viene planteando la posible modificación de ese reglamento. Ahora, si esta modificación de reglamento no se hace con la participación de personas que comprendan cómo funciona en lo concreto y en la práctica el régimen penitenciario, va a ser una modificación que va a generar más problemas y conflictos que soluciones en la relación del preso político con Gendarmería. Y quienes hoy día están participando en las modificaciones de ese reglamento son personas que no tienen idea cómo se da el procedimiento concreto. ¿Quién sabe cómo se produce el procedimiento concreto del régimen penitenciario? Lo sabe el abogado penitenciario, que son muy pocos son los abogados que se dedican a materia penitenciaria, son los abogados que visitan permanentemente a sus presos y a sus defendidos, y es el preso mismo. Pero ni siquiera los funcionarios de Gendarmería tienen un manejo completo de la normativa penitenciaria que hoy día está vigente, ni menos de la normativa penitenciaria que se necesita a futuro. Entonces, es para dar la impresión hacia afuera de que la voluntad dialogante la tiene el gobierno, y la voluntad tosuda y violentista la tiene quien se moviliza. Cuando en lo concreto eso es bastante equivocado. Hay sectores que vienen pidiendo hace mucho tiempo estas reuniones para discutir sobre la normativa penitenciaria, y recién ahora en huelga de hambre, cuando está pidiendo otra cosa. Ellos confunden y desvían y alargan un camino que va a ser muchísimo más lento.
La modificación de esa normativa no va a ocurrir en 2 días más, en 3 días más. Y la huelga de hambre necesita resolverse hoy día a la tarde, hoy día a la noche, a lo más mañana. Entonces es una forma de introducir materias que no han sido introducidas por los propios huelguistas, y es una forma entonces de desconocer la propia reivindicación con la que se inicia y se desarrolla todo el tiempo esta huelga de hambre. Entonces es irresponsable, es muy irresponsable lo que hace el gobierno en ese sentido, porque pone en riesgo, hay huelguistas que tienen 18 años, dentro de los huelguistas de Angol, hay huelguistas de 18 y de 20 años, que llevan 105 días también sin comer. Los otros huelguistas que tienen más edad, todos son padres de hijos pequeños. Tienen 3 hijos, 4 hijos pequeños. Entonces son esos los cuerpos hoy día que están arriesgándolo todo para que el gobierno venga con este chantaje y venga a presentarnos como que fuéramos los familiares, los huelguistas, los voceros, quienes no tenemos voluntad de diálogo, cuando son ellos los que no han tenido voluntad de aplicación de ley. Eso, Gloria. Muchas gracias a la abogada Daniela Sierra también ahí. Ahora vamos a cerrar entonces con la declaración ahí de la señora Luisa y de don Manuel. Los dejamos a ustedes. Les pedimos que se escucha, pero les pedimos que silencien su computador, por favor. Y No está saliendo tu teléfono. ¿no está saliendo mi teléfono? ¿Se escuchan ellos? ¿Se escucha por Zoom? Sí. Poquito, muy bajo. Se escucha bajo, se escucha bajo. Entonces saquémoslo por el teléfono como antes. Ustedes tienen que apagar el sonido de su computador. Ahora sí, estamos. Nos han pedido que podamos cerrar este diálogo, y la verdad es que quiero decirles que esta tarea que tenemos, una tarea muy larga, muy difícil, pero hermosa en el fondo. Lo que yo quería solamente precisar es que me parece que por todo lo que hay que hacer no bastan los vínculos entre coordinadoras, sino que tenemos que juntarnos más en familias mapuche con familias chilenas, realmente establecer una amistad, un cariño entre ambos pueblos. Creo que eso es conocernos más, eso es una base para la lucha que se está dando y que tenemos que dar. Ese es de todo corazón se los digo a todos ustedes, a los que hablaron y a nuestros hermanos mapuches. Tenemos que querernos más, conocernos más, vincularnos mucho más. Es vital esa parte. Bueno, nosotros en nuestra casa hemos recibido muchas veces a compañeros mapuches que han venido a Santiago. Hemos estado con ellos, escuchándolos con mucho respeto, porque en realidad son gente muy sabia para mí. Ellos son los sabios, nosotros somos en general los chilenos. Los he escuchado con mucho respeto a toda la gente que ha hablado y me parece excelente todo lo que han dicho. Todos están incluidos desde mi corazón, quizás sin mucho conocimiento, pero les quiero decir una cosa. Respecto a lo que se ha hablado, ¿qué se le puede pedir al señor Piñera? ¿Qué se le puede pedir al señor Piñera? Si Sebastián Piñera es un ex convicto que ahora es presidente, que lo sacó la Madariaga de la cárcel, que también tuvo que intervenir su tío, un obispo de la Iglesia Católica, para poder sacarlo, para poder rescatar por fraude, y ahora es presidente. ¿Qué le podemos pedir a él? ¿Qué le podemos pedir respecto de hacer justicia? ¿Qué le podemos pedir si se echa el bolsillo? Todo el tiempo se le echa el bolsillo. Ahora se ha nombrado a la señora Bachelet. ¿Qué le podemos pedir a la señora Bachelet? Que estuvo en la escuela esa famosa donde se forman
los militares para que se fueron para cómo matar y asesinar mejor a su pueblo. ¿Qué le podemos pedir a ella? Que le dio la mano al que asesinó a su padre. ¿Qué le podemos pedir a ella? Que nunca jamás recibió ninguna comisión de los presos, de los mapuches que vinieron, autoridades religiosas, autoridades políticas mapuches que vinieron a verla a ella. Nunca lo recibió, con una falta, con una irrespetuosidad fabulosa. Mandaba a hablar al secretario, a la secretaria, y ninguna vez lo recibió ella. A la secretaria los mandaba a escuchar, a esa pobre gente. ¿Qué le podemos pedir a ella? Respeto para ellos, respeto de lo que está pasando, que haga algo por los mapuches, que no va a hacer nunca nada. ¿Qué le podemos pedir al señor Víctor Pérez? ¿Qué le podemos pedir al Víctor Pérez, que se paseaba y que fue admirador de Schaeffer, el de la Colonia Dignidad? A Víctor Pérez es un fascista. Víctor Pérez que fue al sur aquí a leonar a la gente allá, a los fascistas de allá, para que le sacaran la cresta a los que estaban en las municipalidades. Él fue el que dio la mecha para que le sacaran la cresta, prendieran fuego y hicieron lo que hicieran. ¿Qué podemos pedirle a ellos? Nada. Estoy de acuerdo con la María Rivero. Aquí la lucha es lo único que nos va a sacar adelante. Nosotros siempre tenemos que poner el cuero al pellejo, compañeros. Siempre es el pueblo. Nosotros a nosotros nunca nos van a escuchar. El último, ser humano, dirigente que yo respeto. Todo mi respeto para él, porque en realidad nos escuchaba. No nos tenía miedo. Jamás nos tuvo miedo. No le tuvo miedo a la pobreza, ni a los mocos, a los cabros chicos, ni a los pobres, ni a los piojos, ni a embarrarse el zapato al presidente Salvador Allende. Él nunca nos tuvo miedo, a él le podríamos haber pedido, y siempre respeto también a los pueblos mapuches, lo respeto también. Pero de ahí para adelante, los presidentes que ha habido, todos han sido unos, no es chilla ni limoná, como decía Víctor Jara, ninguno de ellos. Habla de justicia en la medida de lo posible, y después el otro que se pintaba la cara cuando se tocaron al hijo de Pinochet, con los Pinochet que los militares amanecieron pintados en la cara, se cagó de miedo y listo, se terminó la revolución en la pedida de cuentas, se terminó, los Pinochet que pasaron la historia, nunca se les cobró nada, y entonces digo yo, ¿qué podemos? A ellos no les podemos pedir nada. Yo creo que nosotros tenemos que seguir peleando, y yo en eso les agradezco a los jóvenes, a nuestros jóvenes, y ha sido este trabajo de la memoria, compañeros, esta memoria que ha sido desde siempre, desde el golpe para acá, de las mujeres, de los detenidos desaparecidos, las mujeres de los ejecutados políticos, las mujeres, mayormente las mujeres, perdónenme los hombres, pero yo he visto mucho más a las mujeres en la calle que a los hombres. Ahora en este último tiempo, con los cabros jóvenes, han sido hombres, mujeres jóvenes, y ¿cómo se llama? Ellos y ellas, como dicen ahora, que yo recién estoy no enterando, sino que respetando esa idea, ellos son los que han sacado la cara, ellos son los que ellos son los que nos tiraban para arriba cuando no teníamos ni una esperanza. Acuérdense que yo por lo menos decía, esto ya se terminó, esto no valió la pena ni siquiera que hubiera tanta gente, y de repente en octubre aparecen los cabros jóvenes y nos sacan a todos a la calle. Y ahora, compañeros, es cierto, en las poblaciones, frente al hambre, aquí no se muere nadie de hambre. Aquí ningún cabro chico queda sin educación, y está en la escuelita, aquí también la escuela. Camilo Cienfuegos se llama la escuelita, una escuelita donde ahí van los niños, siguen aprendiendo, más allá de saber aritmética o leer, más allá de eso, la cultura de nuestro país, lo que somos, lo que deberíamos ser. Entonces, a esa gente, con otra gente de otras poblaciones que está haciendo lo mismo en otras partes, juntémonos. Eso sí que tenemos que juntarnos, tenemos que hacer un solo bloque de lucha, porque estos tienen todo el poder, porque les han encargado de pagarles bien, arreglarles pensiones, darles casas,
dale autoridad, porque un Paco cualquiera, a mi hija le respondió, tú no eres autoridad mía, le dijo mi hija, y él le respondió, no soy autoridad, pero te puedo cagar igual. Entonces, eso es lo que son ellos. No son, para mí ya no tienen la calidad de ser humanos. Nosotros los seres humanos que siempre hemos peleado, desde que empezó la historia de esta humanidad, tenemos que seguir juntándonos, compañeros, amigos y amigas, mapuche, no mapuche, lo que sea, pero tenemos que seguir peleando. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre tan valeroso, un héroe para nosotros, un héroe como Ramiro, esté pasándolo esté siendo castigado tan injustamente aquí en Chile, no habiendo hecho caso omiso de lo que venían diciendo de Brasil, que ya había cumplido con su castigo? Entonces, ¿cómo es posible que yo de verdad termino diciéndoles eso? Perdónenme que hable así, porque estoy un poco mal de salud, estoy muy molesta por todo lo que está pasando, todo me pone muy nerviosa, muy histérica, tengo ganas de salir a la calle como si tuviera 17 años, no lo tengo todavía, y como dice la Violeta Parra, no tengo 17 años ya, y me tengo que acostumbrar a que no puedo estar en la primera línea, pero sí, les digo, compañeros, es cierto, es fácil decir, compañeros a la calle, para mí es fácil ahora porque salgo a la calle con un poquito de gas, estoy lista, tengo que ir para la casa, pero a los compañeros que siguen peleando aquí en la población también. Todas las noches los cabros jóvenes salen a la calle con COVID, sin COVID, da lo mismo, a ellos les da lo mismo. Ellos lo único que quieren es defendernos de esta injusticia tan grande, de estas bombas químicas que nos han tirado ellos, que inventaron ellos para hacernos, porque no hallaban qué hacer en todos estos países latinoamericanos, de Europa, de Asia, de África, de donde sea, todos estaban saliendo a la calle, ya estaban en un punto que no podían más. ¿Qué podían hacer? ¿Volver a la dictadura bellacas, asesinos de antes? No, que se dieran, no, ahora no. Ahora tienen una bombita química y listo, nos liquidan a todos. Entonces, yo les digo, tenemos que prepararnos, compañeros, prepararnos bien, salir a la calle bien preparados. Ustedes son inteligentes, yo llamo a los chiquillos jóvenes, sobre todo a los chiquillos jóvenes. Ustedes son inteligentes, piensen, dedíquense a pensar, por favor, cuáles son las maneras, cuáles son las estrategias, cuáles son las tácticas que tenemos que tener ahora, cuáles son, cómo podemos deshacernos, o si no deshacernos, por lo menos debilitar el poder bélico que tiene esta gente, porque tiene un poder bélico enorme, tienen maquinarias inmensas y tienen esos drones malditos que nos fotografían de arriba. Que me digan a mí que yo haga algo, por ejemplo, que le haga esa cuestión con la cuestión verde, yo la hago, ojalá pudiera hacer algo, pero no podemos bajar la guardia, compañeros, no podemos pensar que esto se va a solucionar vía justicia, porque los jueces están todos con ellos, todos los poderes están con ellos, todo el Congreso está con ellos, todo, aquí hay una unanimidad de toda la gente, de la maldad, contra la gente que está luchando por sobrevivir. Esta gente, los mapuches, que nos están diciendo, amigos chilenos, estamos quedando sin glaciares porque están ahí en maquinaria, ahí trabajando los glaciares, maquinaria, apoderándose de los glaciares, apoderándose de los mares, apoderándose de los bosques, apoderándose del aire, echándonos a perder todo. Cuidado porque nos vamos a quedar sin casa, compañeros, nos dicen. Entonces yo les digo, claro que nosotros no nos vamos a ir a Marte, no tenemos plata para pagar un pasaje para allá y para ninguna parte. Entonces yo les digo, desde mi corazón, no tengo ni conocimiento muy grande de las leyes, que todas seguramente son en contra como han dicho aquí, en contra de los más débiles, del pueblo mapuche, de nosotros mismos. Se le doy las gracias a todos ustedes, los que convocaron a esta conversación, porque para mí personalmente ha sido aprender mucho también de las otras personas que hablaron,
aprender muchísimo de las personas que hablaban, para poder hablar con más peso, con más fuerza en otra ocasión. Muchas gracias por habernos invitado y perdonen la falta de conocimiento de la cuestión de tecnología, que no, yo me quedé el tiempo en la carreta de confesarlo. Bueno, muchas gracias, ¿no? Adiós. Adiós. Muchas gracias ahí a la señora Luisa y a don Manuel. La dignidad, el valor y la tremenda entrega, la disposición a entregar la vida de los luchadores mapuche. Son luchadores no terroristas, es lo que unió las voluntades hoy día en esta cadena de medios populares, la voluntad de los invitados, la voluntad también de los medios. Tenemos saludos desde Argentina, desde Noruega, desde Venezuela. Muchos saludos a doña Luisa y a don Manuel, a Daniela en particular también, que está viviendo, ¿no es cierto?, en carne propia, como señalan los saludos que nos llegan, está viviendo en carne propia también la represión al estar en la condición de arresto domiciliario. Así que creo que hoy día también todas estas voluntades impulsadas por la fuerza de los luchadores mapuches marcan el hito de esta cadena, de esta verdadera cadena de medios populares, que se unen en torno a ese camino que se está trazando. Así que agradecerles a todos, y sin duda rompimos el cerco comunicacional hoy día, compañeros. Así que muchas gracias, que viva la lucha mapuche y que viva la lucha del pueblo chileno también. Saludos. ¡Viva! ¡Viva! Están todos felicitando, saludando. Ya no estamos ya. Sí, ahora corta. ¿Va a poner el video? Sí, pero ya salió sin audio, así que no voy a cortar más. Todavía no cortó.